Buenos días con todos. Hoy día vamos a abordar un tema que sin duda forma parte de nuestra vida cotidiana y presenta o plantea grandes problemas para el derecho contemporáneo. El tema es el impacto de las redes sociales en la protección de los derechos fundamentales dentro del grupo familiar. Vivimos en una época en la que la comunicación digital se ha convertido en una extensión natural de nuestras relaciones interpersonales. Las redes sociales ya no son solo un espacio de entretenimiento, sino son verdaderos espacios donde se crea una identidad, se comparte información y se forman opiniones. Sin embargo, esta nueva dinámica también ha modificado la manera en cómo concebimos la privacidad, la libertad de expresión y los vínculos familiares. Desde una mirada jurídica, debemos entender que las redes sociales han difuminado gran parte entre la frontera de lo público y lo privado, porque hoy en día podemos subir una historia, subir una foto, un comentario o algo parecido. Al subirlo a las redes sociales nos puede exponer ante miles de personas. Entonces, las redes sociales son una herramienta importante, pero a la vez la idea es que lo que antes era íntimo entre la familia, ahora puede ser público de una manera muy fácil, solo con un clic, y expone de alguna manera la vida de los padres y de los hijos. Entonces estamos ante un nuevo fenómeno que se llama la familia digital, donde las acciones de los padres o los hijos en línea en las redes sociales pueden tener consecuencias reales sobre el derecho a la intimidad, sobre la imagen o sobre la dignidad de la persona. El artículo 4 de nuestra Constitución establece a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y por lo tanto debe protegerse. Es por eso que hoy en día esta protección debe extenderse al ámbito de la tecnología. ¿Por qué? Porque el derecho a familia ya no es solamente en el hogar, sino que se encuentra en la virtualidad, dado que es el nuevo lugar donde se establecen lazos parentales y afectivos. Hoy en día, uno de los principales desafíos es la privacidad en torno a los adolescentes menores de edad. La Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Sin embargo, en la práctica vemos constantemente cómo padres publican datos, fotos, videos, rutinas de sus hijos, sin considerar su consentimiento. Este fenómeno es más conocido como shartering. Ha sido identificado incluso por la UNICEF, ya que genera una huella digital permanente que puede vulnerar el derecho al desarrollo y la autodeterminación del menor. En este punto, el derecho tiene un rol clave. La Ley de Protección de Datos Personales ya reconoce que los niños y adolescentes requieren un tratamiento especial de su información, pero esta norma, aunque importante, resulta ineficiente frente a los nuevos escenarios digitales. Por eso, proponemos pensar en un derecho familiar digital que contemple medidas preventivas, sancionadoras y educativas frente a la exposición no consentida de menores. Ahora bien, no podemos analizar este tema sin tocar un derecho fundamental muy importante, que es la libertad de expresión. Y obviamente este derecho le corresponde a los niños y adolescentes, según la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, toda la libertad tiene límites. Y en el ámbito familiar, esos límites están marcados en el interés superior del niño. Hoy en día, el reto está en encontrar el equilibrio. Los padres deben guiar el uso responsable de las redes sin caer en la prohibición total ni en la permisividad absoluta. La libertad de expresión no puede servir de excusa para vulnerar la privacidad o seguridad de sus hijos. De igual forma, los adolescentes deben comprender que su libertad para publicar o compartir contenido no puede implicar un riesgo o daño a sí mismos o a otros. Por eso, desde nuestra propuesta, planteamos la creación de guías de convivencia digital familiar, donde se establecen acuerdos domésticos sobre qué se puede publicar, cómo se maneja la información y cómo actuar ante riesgos cibernéticos, como el ciberacoso o la suplantación. En cuanto a las prohibiciones y riesgos del uso de las redes sociales, tenemos que ver ejemplos internacionales. En países como Australia y Nepal, se han implementado leyes que limitan la edad mínima para crear cuentas o que bloquean temporalmente el acceso a redes en casos de desinformación y discursos de odio. Estas medidas nos muestran que los estados comienzan a tomar conciencia de que el uso irrestricto de redes sociales puede afectar la salud mental y la integridad de los jóvenes. Entre los riesgos más graves encontramos el ciberacoso, la manipulación emocional, la desinformación y la exposición de datos personales. Frente a esto no basta con sancionar, sino prevenir y educar. Las redes sociales son un espacio de libertad, pero también son un espacio donde se necesita tener mucha responsabilidad. Y es precisamente ahí donde el derecho, junto con la educación familiar, deben mostrar un equilibrio, ya que los niños, al ser las personas más vulnerables ante ese tipo de peligros que se pueden encontrar, tanto por su desconocimiento, su desinformación,
es que deben ser criados o se les debe inculcar ese conocimiento previo que se muestra ya en la sociedad, que ya está avanzando dentro de la familia, los padres educando a los hijos, no dejando que tengan redes sociales hasta cierta edad, o criándolos, educándolos de cierta manera en la que no se vean expuestos ante los graves riesgos que acabo de mencionar. Las nuevas tendencias de protección digital apuntan a reforzar la corresponsabilidad entre Estado, familia y plataformas de redes sociales. En Europa, por ejemplo, existe el Reglamento de Protección de Datos, donde es necesario el consentimiento de los padres para cualquier uso de datos personales en menores de edad. Sin embargo, en nuestra actualidad en el Perú existen políticas que aún son incipientes. Hay vacíos legales frente a las prácticas, a la explotación comercial de derechos de menores. Por eso nuestro grupo considera necesario que se establezcan nuevas políticas, nuevas reformas legislativas, campañas educativas tal vez, y mecanismos institucionales que articulen la protección integral de la niñez, de niños que son personas vulnerables, ante estos riesgos en las plataformas digitales. Las redes sociales han transformado el mundo en el que vivimos. Aquí empieza la conclusión que hemos tomado como grupo, ya que entendemos que de alguna manera las redes sociales, la tecnología es necesaria para poder relacionarnos interpersonalmente. Estamos acorde con el avance tecnológico para poder aprovecharlo de la mejor manera, pero también debemos entender, nosotros que estudiamos derecho y que podemos ver las cosas desde un punto jurídico, de un punto de vista jurídico, que aquí también se juega, en estas plataformas se juegan muchos derechos fundamentales que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Esos pueden ser la intimidad, la dignidad y la libertad de expresión. Entonces, la verdadera protección no consiste en eliminar el uso de las plataformas o de las redes sociales, sino de que se puedan formar familias conscientes y responsables que sepan convivir éticamente con el entorno digital, estableciendo todas aquellas medidas que ya hemos comentado antes, todas estas ideas de educar desde la familia, y aquí empieza todo. Si entendemos bien este punto, podemos llegar a una armonía entre ambos, sacando el mejor provecho de las redes sociales sin vulnerar o sabiendo qué hacer para no vulnerar derechos fundamentales, tanto nuestros, exhibiéndolos, o de otras personas, sabiendo cómo actuar.